Nuestra historia comenzó con un día que había soñado desde niña, el día de mi boda con Marcos, el amor de mi vida. La pequeña iglesia en la que nos casamos estaba llena de nuestros seres queridos, y cada detalle parecía sacado de un cuento. Los pétalos de rosa en el pasillo, las sonrisas nerviosas de nuestras madres, la emoción contenida de los amigos y familiares. Yo caminaba por aquel pasillo con mi vestido blanco, sintiendo una mezcla de alegría, amor y una pizca de miedo por todo lo que estaba por venir. Marcos me esperaba al final, con los ojos brillantes y esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que todo lo demás desaparecía. Las lágrimas de felicidad de nuestras madres, el murmullo de los invitados, incluso la luz que entraba por los vitrales de la iglesia, todo se convirtió en un fondo difuso. Como si el mundo entero estuviera conspirando para sellar ese momento perfecto en mi memoria. Tras la ceremonia, celebramos en la casa de mis padres, en un jardín que olía a flores y tierra recién regada. La recepción fue sencilla pero hermosa, bailamos, reímos y brindamos por un futuro que prometía ser maravilloso. Esa noche, mientras sostenía la mano de Marcos, me sentí afortunada, pensando que había encontrado en él no solo un esposo, sino un compañero con quien compartir todos los días de mi vida. Unos meses después de la boda, Marcos sugirió que nos mudáramos a la finca familiar. Su padre, Javier, había quedado solo tras la muerte de su esposa, y Marcos sentía que era su deber estar cerca para ayudarle con la granja. Confieso que sentí miedo, nunca había vivido en un lugar así, rodeada de campos y animales. Pero sabía cuánto significaba para Marcos. Así que, con una mezcla de nervios y curiosidad, acepté. Empacamos nuestras cosas, nos despedimos de nuestras familias y emprendimos el viaje hacia la finca. El camino fue largo, pero Marcos hizo que cada hora valiera la pena contándome historias de su infancia, cómo aprendió a montar a caballo, a cuidar de los animales, a sembrar y cosechar. Cada relato pintaba un cuadro de un hombre profundamente conectado con la tierra y con su hogar. Al llegar, Javier nos recibió con un abrazo cálido. Era un hombre robusto, de manos ásperas por años de trabajo en la granja, pero con una sonrisa genuina que reflejaba la mezcla de tristeza por su pérdida y alegría por nuestra llegada. La casa donde viviríamos era encantadora, un edificio de madera con un amplio balcón que daba a los vastos campos verdes, un lugar que prometía tranquilidad y nuevas experiencias. Mientras desempacábamos, sentí como la vida comenzaba a cambiar para nosotros, aunque todavía no podía imaginar hasta qué punto. Las primeras semanas fueron un desafío. Acostumbrada a la vida tranquila del pueblo, aprender a manejarme entre tareas domésticas y los trabajos de la granja fue agotador. Marcos, por otro lado, parecía en su elemento, se levantaba temprano, listo para trabajar con su padre, mientras yo aprendía a cuidar de la casa, cocinar, limpiar y familiarizarme con el jardín. Poco a poco, fui entendiendo la rutina y encontrando mi propio ritmo en aquel entorno que al principio me parecía extraño. Durante ese tiempo, Javier y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Al principio, eran solo saludos y conversaciones breves mientras yo regaba las plantas o preparaba la comida. Sin embargo, esas pequeñas interacciones comenzaron a transformarse en momentos más largos y personales. Él me contaba historias de su juventud, de cómo había conocido a la madre de Marcos y cómo juntos habían construido la granja desde cero. Sus palabras estaban llenas de amor, nostalgia y una melancolía que no podía ignorar. Yo también comencé a abrirme. Le hablé de mi vida en la ciudad, de mis sueños, de las esperanzas que tenía para nuestro futuro con Marcos. Había algo en Javier que me hacía sentir escuchada, comprendida, incluso valorada. Sin darme cuenta, empecé a desear esos momentos de conversación y cercanía. Su presencia se volvió un refugio emocional, un espacio donde podía ser yo misma sin pretensiones. Recuerdo un día en particular. Marcos había tenido que ir a la ciudad para comprar repuestos para el tractor, dejándonos a Javier y a mí solos en la finca durante la tarde. El calor era sofocante, y decidí preparar limonada fresca para refrescarnos. Mientras exprimía los limones, sentí la mirada de Javier sobre mí, algo que había comenzado a notar cada vez con más frecuencia. Era una mirada que mezclaba preocupación, atención y algo más, algo que me hizo estremecer sin entender del todo por qué. Nos sentamos en la mesa de la cocina, bebiendo nuestra limonada en silencio. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de emociones reprimidas que parecían llenarlo todo. Finalmente, Javier rompió el silencio. Paula, hay algo que quiero decirte. Esto empezó hace mucho tiempo. Sé que está mal, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti.
Su voz era baja, casi temblorosa, y cada palabra hizo que mi corazón se acelerara. Lo que dijo me sorprendió y, al mismo tiempo, me confirmó lo que había empezado a sospechar. Él también sentía algo por mí. Esa revelación hizo que el mundo se inclinara de manera peligrosa. Una parte de mí se sintió halagada y viva, mientras otra sabía que estaba caminando por un terreno prohibido, un límite que nunca debía cruzar. Aún así, no pude evitarlo. Un impulso, una atracción que había ido creciendo con cada conversación, me llevó a inclinarme hacia él. El contacto fue eléctrico, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ese día, algo cambió entre nosotros. Lo que comenzó como una amistad cercana se estaba transformando en algo más profundo y peligroso. Yo sabía que estaba jugando con fuego, la línea entre lo correcto y lo prohibido se volvía cada vez más difusa. Pero en esos momentos de cercanía con Javier, me sentía comprendida y deseada de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Con cada día que pasaba, las emociones se intensificaban. Cada conversación, cada sonrisa, cada gesto compartido con Javier se sentía cargado de una electricidad imposible de ignorar. A veces, me encontraba soñando despierta con él, imaginando su compañía y deseando esos momentos robados en los que solo existíamos él y yo. Cada vez que Marcos se iba al campo o a la ciudad, un nudo de anticipación se formaba en mi estómago, consciente de que lo que sentía estaba cruzando un límite que no debía. Y así, sin darme cuenta, la semilla de la tentación había sido plantada. Un deseo silencioso, pero intenso, comenzó a crecer en mí, amenazando con derrumbar todo lo que había construido con Marcos. Lo que parecía una simple amistad se estaba convirtiendo en un peligroso juego de emociones, un vínculo prohibido que prometía consumirnos a ambos si no tomábamos cuidado. Era un territorio desconocido, un lugar donde la pasión, la culpa y la emoción se entrelazaban, y yo, atrapada entre mi amor por Marcos y mi creciente atracción por Javier, apenas comenzaba a entender la tormenta que se avecinaba. Y así terminó mi primer capítulo en la finca, con una sensación de incertidumbre, un corazón dividido y la clara conciencia de que nada volvería a ser igual. Lo que parecía un nuevo comienzo lleno de promesas estaba, en realidad, marcando el inicio de una historia que pondría a prueba mis límites, mis valores y todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Después de aquel primer día de tensión silenciosa, la vida en la finca continuó, pero nada volvió a ser igual entre Javier y yo. Cada mañana sentía un cosquilleo de anticipación al verlo trabajando con Marcos o caminando entre los campos. Lo que antes era amistad y comodidad ahora estaba cargado de un significado más profundo, miradas que duraban segundos de más. Sonrisas que parecían contener mensajes ocultos y gestos que provocaban un calor inesperado en mi pecho. Intenté mantenerme firme, recordando a Marcos, el hombre que me había elegido para compartir su vida. Me decía a mí misma que solo eran pensamientos pasajeros, pero cuanto más tiempo pasaba junto a Javier, más difícil era ignorarlo. Su presencia era reconfortante y peligrosa al mismo tiempo. Me hacía sentir viva, deseada, comprendida de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Poco a poco, la línea entre la inocencia y la traición comenzó a desdibujarse. El primer momento en que cruzamos esa línea ocurrió en una tarde de verano. Marcos había salido a la ciudad, dejándonos solos en la finca. Decidí preparar un picnic sencillo en un prado detrás de la casa. Extendimos una manta bajo un roble y nos sentamos a disfrutar de la comida, hablando de todo y de nada, pero con una tensión que no podía ignorar. Mientras Javier descansaba con la cabeza en mi regazo, sentí como mis pensamientos se desbordaban. Recordé cada momento que nos había acercado, cada risa, cada conversación profunda, cada gesto de cercanía. Sin darme cuenta, nuestras manos se rozaron, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un toque inocente y prohibido al mismo tiempo, y, aunque sabía que estaba mal, una parte de mí no quiso detenerlo. Lo que comenzó como caricias tímidas pronto se convirtió en un abrazo intenso, y luego en un beso cargado de pasión contenida. Fue un momento de necesidad y desesperación, un estallido de emociones que ambos habíamos reprimido durante semanas. Nos sentíamos completos, pero sabíamos que cruzábamos un límite que nunca debíamos traspasar. Cada contacto era una mezcla de éxtasis y culpa. Desde ese día, nuestro romance secreto floreció. Nos encontrábamos cuando Marcos estaba ocupado o lejos, robando instantes de felicidad que nadie debía conocer. El granero, los campos de maíz y el porche al atardecer se convirtieron en testigos silenciosos de nuestra pasión. Cada encuentro nos acercaba más, pero también nos recordaba lo lejos que estábamos de lo correcto. Sin embargo, la culpa nunca nos abandonaba.
Cada vez que veía a Marcos, recordaba la promesa que le había hecho, el juramento de amor y lealtad que habíamos sellado aquel día de nuestra boda. Sentía remordimiento al tocarlo, al reír con él, al compartir momentos cotidianos. Intentaba racionalizarlo, diciéndome que Marcos estaba distante, que Javier y yo teníamos algo especial, pero en el fondo sabía que estaba eligiendo mi deseo sobre mi compromiso, y eso era egoísta y cruel. Nuestra relación se volvió un juego peligroso. Cada mirada, cada roce de manos, cada abrazo compartido podía encender un incendio. Nos amábamos con intensidad, pero vivíamos con miedo, miedo de ser descubiertos, miedo de las consecuencias, miedo de perderlo todo. Esa tensión constante nos hacía sentir vivos, pero también nos desgastaba. El día en que todo se vino abajo comenzó como cualquier otro. Marcos había salido temprano para supervisar la reparación de una valla, y Javier y yo nos encontramos en el granero. Estábamos tan absortos el uno en el otro que no escuchamos los pasos acercándose hasta que fue demasiado tarde. Pedro, uno de los trabajadores, apareció en la puerta. Su expresión pasó de sorpresa a enojo y luego a disgusto. Doña Paula, don Javier, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con firmeza. Sabía que la escena no dejaba dudas. Intenté apartarme de Javier, pero todo parecía torpe y desesperado. Esto no es lo que parece, intenté explicar, mi voz temblando. Pero Pedro no estaba dispuesto a escuchar. No hay nada que explicar. Don Marcos confía en ti, y así es como pagas, dijo, antes de marcharse, dejándonos con la sensación de que nuestro mundo se había derrumbado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier, consumido por la culpa, sabía que debía enfrentar a Marcos. La conversación que siguió fue dolorosa. Marcos estaba devastado. Su voz tranquila se quebró mientras nos reprochaba, y sus ojos reflejaban incredulidad y dolor profundo. La confianza construida durante años se había destruido en un instante, y el peso de nuestra traición era insoportable. Esa noche, mientras Marcos ordenaba sus cosas para salir de la finca, comprendí que nuestro matrimonio había terminado. El vínculo que compartíamos, la vida que habíamos planeado juntos, todo se desmoronó por un momento de pasión egoísta. Mirar su silueta desaparecer en la camioneta, dejando atrás no solo la finca sino también nuestra historia, fue como ver morir una parte de mí. En los días siguientes, la finca se volvió un lugar tenso. Los trabajadores nos miraban con desconfianza, y los rumores se extendieron más allá de la propiedad. La ciudad entera parecía conocer mi pecado antes de que siquiera pudiera procesarlo. Cada mirada y cada comentario me recordaban lo que habíamos hecho y lo que habíamos perdido. Javier y yo, aunque aún nos amábamos, sabíamos que no había vuelta atrás. Intentamos dejar de vernos, pero la atracción era demasiado fuerte. Cada intento de distancia terminaba en un regreso inevitable, recordándonos por qué habíamos cruzado la línea en primer lugar. Nuestra relación se convirtió en un ciclo de deseo, culpa y desesperación. La culpa era constante. Cada vez que pensaba en Marcos y en lo que habíamos construido, sentía un nudo en el estómago. Había traicionado no solo a mi esposo, sino también a mí misma. Intenté justificarme, pero en lo profundo sabía que había actuado por deseo, no por necesidad, y que las consecuencias serían devastadoras. El descubrimiento por Pedro fue solo el inicio. Sabíamos que la verdad llegaría a Marcos, y cuando lo hizo, nada volvió a ser igual. Lo que comenzó como un romance secreto lleno de emoción se convirtió en un recordatorio doloroso de nuestra debilidad y de las vidas que habíamos afectado. Así terminó esta parte de mi historia, con un amor prohibido floreciendo en secreto, con la culpa creciendo como sombra constante, y con la certeza de que nuestra traición había sembrado las semillas de la destrucción. El mundo que conocía se estaba desmoronando, y aunque Javier y yo nos amábamos, sabíamos que ese amor estaba destinado a enfrentar su prueba más dura. Después de que todo se descubrió, la finca nunca volvió a ser la misma. Marcos se marchó con el corazón roto, llevándose no solo sus pertenencias, sino también la vida que habíamos planeado juntos. La casa, antes llena de risas, ahora estaba envuelta en un silencio pesado. Cada rincón me recordaba mis errores, los recuerdos de un matrimonio roto, los momentos robados con Javier, la pasión que había cedido ante la tentación. Todo me golpeaba al mismo tiempo, como un peso imposible de ignorar. Javier estaba devastado. Lo veía sentado en el porche durante horas, con los ojos vacíos, atrapado en su propio remordimiento. Ya no había sonrisas compartidas ni miradas cómplices. La culpa había reemplazado cualquier atisbo de felicidad. Sus manos,
acostumbradas al trabajo de la granja, temblaban cuando intentaba ayudarme en las tareas, como si la sombra de nuestro secreto nos hubiera hecho frágiles. Intentar mantener cierta normalidad era imposible. Los trabajadores nos miraban con desconfianza y lástima. Susurros recorrían los pasillos y los campos. La noticia de nuestra traición se había convertido en tema central. La reputación que yo había construido como esposa respetable se desmoronaba. Me sentía aislada, juzgada y atrapada entre el amor prohibido y la realidad devastadora que nos rodeaba. Javier finalmente me dijo con voz cargada de emoción: «Tenemos que poner fin a esto, Paula. Lo que hicimos estuvo mal. No podemos seguir adelante así, no a costa de Marcos». Sus palabras eran dolorosas, pero necesarias. Sabía que tenía razón, aunque admitirlo doliera más que cualquier otra cosa. Nuestro amor había sido intenso y apasionado, pero también destructivo. No podía sobrevivir bajo la luz de la verdad. Decidir separarnos no fue fácil. Cada encuentro que intentábamos evitar terminaba en un abrazo furtivo, un beso robado, un instante de felicidad que nos hacía olvidar, aunque solo fuera por un momento, la realidad que nos estaba aplastando. La conciencia de nuestra traición nos obligaba a poner límites, a construir barreras emocionales que nos dolían tanto como querernos a escondidas. Fue un proceso doloroso, lleno de lágrimas y conversaciones difíciles, pero necesario. Intenté comunicarme con Marcos, dejándole mensajes y notas, rogándole que regresara, prometiéndole que podía enmendar mis errores. Pero sus respuestas eran frías, formales y distantes. Cada mensaje confirmaba que el hombre que una vez amé me veía como alguien completamente desconocido. La mujer que él conocía había dejado de existir en el momento en que cedía a la pasión prohibida. La culpa me consumía. Cada día parecía más difícil levantarme, mantener las tareas de la finca o incluso mirarme al espejo sin sentir desprecio por mí misma. Javier intentaba consolarme, pero su presencia también era un recordatorio doloroso de lo que habíamos hecho y del daño causado. A veces me encontraba llorando en la cocina o en los campos, sintiendo que todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. Los rumores en la ciudad intensificaban mi desesperación. La gente murmuraba sobre mi plan secreto y cuestionaba mi moralidad. Ya no era simplemente Paula, la mujer casada, ahora era la adúltera, la mujer que rompió votos y destruyó un hogar. La vergüenza me empujó a aislarme aún más, a refugiarme en un mundo donde nadie me conociera y donde los recuerdos de mi error no fueran constantes. Comprendí que no podía quedarme en la finca. Cada lugar, cada objeto, cada rincón recordaba los momentos robados con Javier y la traición hacia Marcos. Empaqué mis cosas lentamente al principio, luego con urgencia creciente. No sabía a dónde iría ni qué haría, solo sabía que necesitaba escapar de los recuerdos de mis errores y del dolor que me consumía. La noche antes de irme, Javier vino a despedirse. Sus ojos reflejaban tristeza y resignación, su voz, cargada de emoción contenida, me decía lo que ya sabía: podríamos quedarnos, podríamos intentarlo, pero no podemos. Lo abracé por última vez, sintiendo la mezcla de amor y pérdida que nos unía. Sabíamos que esa despedida era definitiva. Era un amor intenso, destructivo y prohibido, y dejarlo atrás era la única forma de reparar, aunque fuera mínimamente, el daño que habíamos causado. Esa noche me fui con el corazón roto, con la sensación de que una parte de mí había muerto, pero también con la determinación de sobrevivir a mis errores. Durante casi un año, mi vida fue un ejercicio constante de introspección, dolor y aceptación. Viajé sin rumbo, haciendo trabajos ocasionales como camarera, recepcionista o ayudando donde podía. Cada lugar era un intento de escapar de los recuerdos de mi culpa, de reconstruir una identidad que no estuviera marcada por la traición. Aunque me alejé de todo, no podía escapar de mí misma, la sombra de lo que hice me seguía. Finalmente regresé a mi ciudad natal y me mudé a un pequeño apartamento. Conseguí trabajo en una librería local, un lugar tranquilo donde podía reconstruir mi vida lentamente. Los días eran largos y solitarios, pero poco a poco encontré paz en la rutina, en los pequeños logros cotidianos y en la independencia que había perdido durante años. Cada libro que organizaba, cada cliente que atendía, era un recordatorio de que podía seguir adelante, un paso a la vez. Marcos y yo manteníamos contacto solo a través de su abogado. Sus mensajes eran breves, formales y distantes. La mujer que él conocía había dejado de existir, ahora solo existía alguien que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Con Javier, la relación también se volvió distante. Nuestras conversaciones eran breves y cargadas de culpa,
recordándonos que aunque nos amábamos, habíamos destruido algo demasiado grande para reconstruirlo. Aún así, el tiempo trajo claridad. Comprendí que mis errores, aunque devastadores, no definían quién era. Aprendí sobre mis límites, mis deseos y la profundidad de mis emociones. Aprendí que amar implica responsabilidad, y que la traición deja cicatrices que solo el tiempo y el perdón pueden sanar. Hoy, casi un año después de dejar la finca, siento un rayo de esperanza. No he olvidado lo que pasó ni he borrado los errores que cometí, pero he encontrado la fuerza para seguir adelante. Cada día es un ejercicio de resiliencia, de aprender a perdonarme y aceptar que la vida continúa, incluso cuando todo parece perdido. Soy una sobreviviente, una mujer que cometió errores, pero que también aprendió a levantarse. Mi camino no ha terminado, y no será fácil, pero ahora sé que tengo la fuerza para seguir adelante, por mí misma y por la posibilidad de un futuro donde pueda encontrar redención, amor verdadero y paz interior. Y así terminó mi historia, con pérdidas dolorosas, lecciones duras, pero con un corazón que, a pesar de todo, sigue latiendo y dispuesto a reconstruirse.